Muy buenos días o buenas tardes ya. Hay muchos temas en la agenda, pero hay uno que me parece que es relevante y que por la importancia también de los otros se ha venido soslayando. Tiene que ver esto con lo que está pasando en el sector energético y particularmente en la construcción de la planta de la refinería de Dos Bocas, que es un asunto en el que se planteó como una refinería modelo y resulta que fue inaugurada en el mes de julio el año pasado. Bueno, fue la refinería de Dos Bocas, que se ubica en París de Tabaco, es la única refinería en el mundo que está planteada y que está inaugurada, pero que no refina y que francamente nos parece que es un exceso y una burla para todos los mexicanos. Es un proyecto que demuestra el fracaso de la Secretaría de Energía de Petróleos Mexicanos y por supuesto de este gobierno. Así lo tenemos que asumir. Hay realmente N cantidad de ejemplos del por qué esto no debió de haberse hecho. Es un elefante blanco que nos dijeron que iba a costar $8,000 millones y bueno, resulta que iban a entregarla en 3 años, que iba a refinar una determinada cantidad de barriles y pues nada de eso ocurre. Y ni siquiera se tiene una fecha pensada para hacerla refinar. Nos dijeron también que ahora que faltaba un gasoducto, que no hay problemas que ahora que hay problemas con los ductos de agua, que se requiere un acueducto que nos va a costar casi 1,700 millones de pesos más, que eso ya no sería solamente el único problema, sino que además tenemos que, con esta explicación increíble e incoherente, pues que se tiene que hacer ahora, que nadie advirtió en su momento que se tenía que hacer, pues tendría un retraso de aproximadamente mínimo unos 8 meses. Lo que haría ya, estaríamos hablando ya del año siguiente para poder empezar a trabajar esta refinería, a empezar las pruebas. Ya estaban, por cierto, estas pruebas por arrancarse en julio de este año y ahora resulta pues que siempre no, que mejor el primer trimestre del 24 y dicha refinería convertida en un barril sin fondo pues no tiene nada más para cuándo. La verdad es que es un proyecto en el que hemos encontrado una gran cantidad de deficiencias, desde el costo, desde la planeación, ahora le falta el suministro de agua, hay una gran cantidad de cosas que no se pueden pensar para un proyecto de esta envergadura donde debía haber estado planeado. Desde julio del 22, la refinería fue inaugurada con bombo y platillo. El gobierno federal dijo pues que venía a ser como una punta de lanza para una campaña política pues de la propia Secretaría. La verdad de las cosas es que más que una punta de lanza ha sido realmente un barril y me parece que va a ser un pozo en el que va a caer cualquier aspiración porque no hay forma de que se pueda justificar lo que ahí está sucediendo. Y de mientras seguimos escuchando respuestas absurdas sobre lo elevado de su sobrecosto, que $2,000 millones son por concepto de impuestos. Hágame el favor, ¿qué obra de alta infraestructura en México se lleva más del 24% en el pago de impuestos? No se conocen esos ejemplos. La verdad de las cosas es que lo que hay es un desorden en el gasto, un desorden en la inversión y hoy tenemos un sobrecosto que obedece a obras complementarias. No nos han dicho, por cierto, cuáles. Al día de hoy solo sabemos que Dos Bocas se inunda, por cierto, con mucha frecuencia, a cada rato. Lugar donde, por cierto, en el municipio en el que se asienta antes no se inundaba y ahora se tiene esa alta incidencia justo producto de las malas obras o el mal diseño de los drenajes para esta obra. Hoy sabemos que el gobierno federal y las empresas que se contrató para la construcción de Dos Bocas han sido incapaces, fíjense nada más, de conectar 2 plantas catalíticas para el correcto funcionamiento de la refinería. Si no se conectan estas plantas, no puede funcionar la refinería y no hay manera de que lo puedan echar a andar. Francamente, no va a haber posibilidad alguna de que esto camine, de que esto funcione. Ingenieros del Instituto Mexicano del Petróleo dijeron en 2019 y lo siguen reiterando ahora, que veían incierto el destino de la refinería de Dos Bocas. Por una mala planeación en sus obras hídricas, por ello sigue inundándose. No solo en agua, también se inunda, por cierto, en sobrecostos, en improvisación, en falta de planeación. En realidad, esta refinería lo que está haciendo es naufragando a la deriva. Este proyecto en el que se ha metido esta cantidad de dinero enorme, lo que hoy muestra una gran ineficiencia, una falta absoluta, total de planeación, pues con cargo a quienes la planearon y a quienes la están ejecutando, precisamente desde la Secretaría de Energía y particularmente la Secretaria de Energía.
No quitamos por eso el dedo del renglón. Insistimos en exhibir el fracaso y que se deje de engañar a los mexicanos. Dos Bocas era el proyecto que el país necesitaba. No es así. Es un capricho que todos nos hemos dado cuenta que no va a funcionar. Pasan los días, las semanas y los meses y en cada momento nos damos cuenta más y más de que es un proyecto que no tiene viabilidad, que el país lo necesitaba, que no soluciona, por cierto, los problemas de abasto, ni tampoco nos va a ser autosuficientes en materia de el abasto para estos temas que tienen que ver con los hidrocarburos, con las gasolinas en nuestro país. También hay que mencionar los sobrecostos inexplicables, que son la necedad de una refinería que no era necesaria para el país y cuyo dinero se pudo haber destinado a dar mantenimiento a las otras refinerías que hoy están abandonadas y se incendian o explotan a la mayor provocación. Esto es, ¿había necesidad de invertir en el sector? Sí. ¿Había necesidad de una refinería nueva? No, no era necesidad de una refinería nueva, lo que había que es echar a andar las que ya se tenían. Por eso desde aquí lanzamos un exhorto que me parece que debía de tomar la Secretaría para que la titular de la Secretaría de Energía invite a diputados y a senadores, ahí estamos dispuestos a asistir, y que nos diga cómo y cuándo va a echar a andar la refinería, con fechas, porque una obra de ese tamaño no se puede pensar, bueno, ¿cuándo calculamos que sea? Tienen programas de ejecución, programas de pruebas en los que tienes que demostrar, y estamos dispuestos a ir, por eso el reto es que invite a las comisiones legislativas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y vayamos a la refinería y nos diga el ABC de cuáles son los costos y cuáles son los momentos en que se va a poner en funcionamiento, para que se despejen las dudas, porque ellos siguen diciendo que lo van a hacer y que van a cumplir y que va a resolver el problema de hidrocarburos y de gasolinas en nuestro país. Y nosotros seguimos afirmando que eso es mentira. Entonces lo fácil es que vayamos allá y nos lo demuestren. Y por ello lanzamos el reto para que ella nos invite el día y la hora, allá nos convoque y ahí estaremos las comisiones representantes del tema energético de los senadores y los diputados, o por lo menos los que quieran, conmigo cuentan para ir ahí y que nos demuestren por qué sí funciona. Y en todo caso salir de nuestras dudas. De otra manera, lo que estamos es ante un proyecto más, un proyecto de esos soñadores que no se va a volver realidad nunca. Hoy llamamos pues a la Secretaria de Energía para que acepte este reto, nos convoque allá, ella ponga la fecha, ponga el día y nos demuestre con elementos técnicos de cuándo, cómo va a refinar y cuánto va a refinar. Y entonces podamos afirmar junto con ella que esto funciona y no como ahora afirmamos que francamente es un fracaso total y un despilfarro del dinero que nunca debió de haber ocurrido en este país. Amén de la corrupción galopante que se advierte, que no lo decimos nosotros, lo dicen todos los medios, lo dicen los expertos, lo dicen los profesionales del Instituto Mexicano de Petróleo, en donde dicen esto nunca se debió de haber llevado a cabo. Lamentablemente ya es algo que está muy avanzado, que habría que ver cómo resolver, pero necesitamos los mexicanos que nos diga la verdad. Y esa es la invitación que hacemos o el reto que le lanzamos a la Secretaria de Energía para que lo haga y lo haga ya. Gracias. Si nos los permite, coordinador, le pregunta Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, brevemente, nada más para un comentario. Tengo entendido que hay petroleras que están a la venta, por ejemplo, en Texas. ¿Perdón? Que hay petroleras que están a la venta en Texas y que algunas de ellas tienen un costo de alrededor de $1,500 millones. Con tres refinerías, si empresas se hubieran podido adquirir, hubieran refinado o producido lo mismo que lo que se pretende con Dos Bocas, a un costo de no superior a los $5,000 millones. Entonces, estamos viendo que es un gobierno del derroche, este es el gobierno del derroche y de la improductividad para el país. Sí, bueno, justo eso es lo que está pasando, que se plantea un capricho de obra a un costo que no se puede explicar, que también, bueno, se subió por la mala planeación, por la falta de ejecución adecuada, seguramente por la falta de experiencia y por la gran corrupción, y bueno, frente a ofertas que hay, de refinerías que ya funcionan, que se podrían haber adquirido para refinar la misma cantidad de petróleo y que podrían haber dado una mejor eficiencia para el país. Amén de lo que pasa con todo lo que sucede en las refinerías que ya se tenían, que se tendrían que haber atendido primero antes que pensar en refinerías nuevas, en donde hay que invertir una gran cantidad de obras colaterales que francamente pues no se necesitarían en las refinerías que ya existían. Así es.
Y eso habla también de la inmoralidad de desaparecer algunas instituciones que son muy productivas, por ejemplo, para el campo, ahorita con la financiera rural, y el derroche que se está viendo en esas megaobras, ¿no? Es que el dinero, cuando se ve el presupuesto y se revisa lo que se está planteando año con año en este gobierno, claramente se ve que hay un corrimiento de las prioridades para el desarrollo, para el impulso a la generación de nuevos proyectos, y lo que se le está dando preferencias principalmente a estos 4 grandes proyectos, que es el del Tren Maya, de la refinería, el del aeropuerto, el Felipe Ángeles y por supuesto el transísmico. Entonces ahí está llevándose todo el dinero y a los programas sociales, que qué bueno que a los programas sociales se dé, pero no todo es programas sociales, se necesita inversión, se necesita también pues generación de oportunidades para que los mexicanos tengan la posibilidad de que cuando estén en edad de trabajar encuentren el trabajo en donde alojarse. Oiga, nomás una presión en otro tema. ¿Qué otras acciones seguirán para pues, que se dé pie a la asignación de los comisionados del INAI? Bueno, seguiremos insistiendo. Ahora mismo se va a abrir el debate en la agenda política sobre ello para combinar nuevamente, una vez más presentaremos un escrito, hoy lo estamos presentando los senadores del PAN, pero también habrá otro de los coordinadores de oposición para exigir que se hagan los nombramientos ya. Estamos listos, no hay nada que esperar. Si quieren hablar de transparencia, quieren hablar de que son realmente diferentes a lo que han dicho tanto del pasado, es el momento que lo demuestren. De otra manera, lo que están promoviendo y lo que están demostrando es que lo que están es haciendo, encerrando todo, tapando todo, buscar, como ya lo mencionó por el presidente, que ha trascendido, pues simplemente ocultar todo lo que puedan ocultar para manejarse en la opacidad, en la sombra, en la turbiedad. Pero seguirían analizando algunas otras medidas, porque a lo mejor pues esta tal vez de resultado, pero nosotros pues, tenemos que agotar aquí el acuerdo político, porque no hace falta nada. Claro. Lo que hace falta es la voluntad y esto se resuelve en media hora, lo que nos tome votar. En media hora se resuelve el problema del INAI en este país. Lo único que hace falta es voluntad de Morena. No se necesita absolutamente nada más que la voluntad de Morena para que esto camine, porque la oposición toda está completa y dispuesta para apoyarlo. Y en relación a la medalla Belisario Domínguez, que no va a asistir López Obrador, que por muchos a lo mejor lo celebran, pero ¿no es un desaire también a la galardonada? Sí, ya lo dijo una senadora del PAN, precisamente. Me parece que es un desaire, me parece que es un tema en el que siempre se haya venido y que, bueno, pues es algo que pues no se explica que el presidente del país pues no venga a hacer presencia en un acto protocolario tan importante como este, que por cierto es el próximo miércoles. Miércoles, así es. Muchas gracias, senador. Gracias a ti. No tendríamos más preguntas Pues registradas. muchas gracias a todos, muy buenas tardes. A usted, buenas tardes.